Y después repartidos los de él y los de Labán. O sea que siempre van a haber corralitos. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Como decía en las ecuaciones. ¿Ah? Sí, pero insistimos en que eran rebaños. Hermano, y no todos eran de él. En la Biblia al día dice, hermano, en el pasaje de la mujer sirofenisa, dice Cristo que el Padre lo envió solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se puede ver ahí un rebaño nada más, ¿verdad? Sí. Él no fue a ningún otro lado, sino que solo a Israel. Esto ya implica otra cosa más, otro rebaño que no habíamos notado, o por lo menos que no lo habíamos anotado. Es el rebaño del Israel de Dios, que no es la iglesia. Entonces, digamos, la iglesia es el verdadero Israel ahora, en este tiempo. Pero en el futuro habrá una iglesia, cuerpo de Cristo, y un Israel de Dios. O sea, el Israel de Dios sería otro grupo que es el remanente hebreo que se convirtió al Mesías. Y que no pueden ser de la iglesia porque se quedaron rezagados. Entonces van a ser del pueblo de Dios como Israel de Dios. Sí, porque dice que no todos creyeron, hermano, a los suyos vino, los suyos. Bueno, pero hubo remanente. Y ese remanente pasó a ser entre ese remanente, los 12, ya con Matías, pasaron a ser de la iglesia. Pasaron a formar parte. Pero no todos pasaron a formar parte de la iglesia. La iglesia ahora, pero cuando venga el Israel a ser restaurado, el Israel rezagado, cegado, le abre los ojos y ese es el Israel de Dios. Pero va a heredar todas las promesas. ¿Me permite leer el versículo de Jacob y los rebaños? Solamente para... Dice, entonces cuando Jacob emprendió su camino y llegó a la tierra de los orientales, vino a un pozo en el campo. Y aquí que habían 3 rebaños de ovejas. Estaban recostados cerca del camino, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y cuando eran reunidos ahí todos los rebaños, los pastores removían la piedra que estaba sobre la boca del pozo y daban de beber a los rebaños. Entonces, mi pregunta va dirigida a que ¿será que esto es figura de que ese pozo y esa roca significa la resurrección del Señor Jesús y que cuando Él resucitó era el punto para unir todos los cuerpos en uno? Que la clave de es dos Cristo. cuerpos hizo uno, la de clave dos es pueblos Cristo. hizo... La clave es Cristo. Si no está Cristo por medio, no hay nada. Ahora noten ustedes que eso no quiere decir que todos los rebaños son un solo rebaño. No, pues. Pero todos los rebaños bajo su control. Hay otro detalle. Que Cristo, que cuando Él tomó la liberación de esa agua, ese pozo, los otros pastores, noten ustedes, hay otros pastores. Sí. Vaya, entonces quiere decir que hay pastores de rebaño, de rebaños, de rebaño. Entonces está imponiendo. Pero cuando ya sea el reino mesiánico, ya no hay pastores de rebaños, solo uno. Es que aquí la clave está en que un solo, mire, es que hay que leerlo, Juan 10. Volvamos a leerlo, mire, porque lo voy a leer completo el 16. Tengo otras ovejas, o sea, las de él y otras. Pero esas otras, estoy parafraseando, no son de este redil actual. A ellas, sin embargo, también las debo traer. Y oirán mi voz. No eran de él todavía, de la unidad. Nunca van a ser de él, van a ser de la unidad, una sí. Y todos los rebaños serán uno, bajo un pastor, pero no un solo corral. ¿Por qué? Porque hay distintas categorías. Hay ovejas y hay cabritos. Como cuando dice que Cristo es la cabeza sobre todo, porque lo es cabeza de lo demás. Bueno, toda la luz también porque él nació que muchos pastores llegaron a cumplirle la oración. Indudable, todo juega. Sí. Además que con solo que digamos nosotros razas, por ejemplo, que ahora no cuentan. Ahora estamos en la gracia de la iglesia. Pero cuando vengan ya esos grupos, a lo mejor van a haber grupos raciales. A lo mejor. Categorías sacerdotales. Pero eso ya no nos metamos porque ya nos vamos en el abismo.
Vamos a ver cuándo va la Hermano cosa. apóstol, yo estaba tratando de comprender este verso y bueno, le quería hacer una pregunta, como que si hubieran ciclos, no solamente acá en la tierra, sino también fuera de la Todo el tierra. tiempo, amigo, todo el tiempo. Porque estaba encontrando en este verso, dice, y cuando entraron, o sea, cuando Jesús resucitó, entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con una larga Que ropa sabemos que era un blanca, ángel, ¿verdad? y se asustaron. Sí. Pero lo que me llama mucho la atención que dice un joven. Sí, le ponen muchas formas, mensajero, joven, varón, etcétera. De todos modos sabemos por contexto que era un ángel. Ahora, vamos a ver algo, un detalle. ¿Se mueren los ángeles o no se mueren? Se mueren. Aún en el Apocalipsis 12 vemos que hay pelea de ángeles y no se mueren. Caen a la tierra vivos, los perdidos, es decir, los derrotados. Vale, entonces, ¿habrá habido una sola generación de ángeles en los cielos o habrán habido generaciones? Bueno, no te vayas, Cloch. No, aparte de eso, ya diferencias. No, perdona, de diferentes clases hay, querubines, hay serafines, arcángeles, y eternizados también. No, yo estoy diciendo, si todo el tiempo están todos juntos o van por turnos llegando. No, hermano, no, han habido generaciones. Bueno, vamos a... Porque Dios sigue creando y no lo crea todo, no lo está creando todo al mismo tiempo. A generaciones y generaciones de Salmo 90, ¿qué son? Si no hay hombres. Seguro, y Eclesiastés. Ahora, a lo que yo voy, y no sé quién picó el popero aquí, pero miren, a lo que yo voy es que si los ángeles, por eso les pregunté si se morían los ángeles. Si los ángeles no se mueren y son eternos, vaya pues, ¿por qué hay generaciones? ¿No será que dejan el turno a otro y se duermen? ¿Y hay relevos? Hermano, disculpe, digamos ahorita lo que está pasando en su familia, la suya. Cookies tiene un hijito. Cookies, el suyo, es su hijo, y usted es el padre y abuelo. Ahí hay 3 generaciones, y no necesariamente usted tiene que morirse para que haya No, otras 2. es que lo que yo estoy tratando de decir es que si no, como no se mueren, solo dejan turnos para que hagan trabajo otros. Pues hay turnos y turnos, pero si hay turnos, se están turnando. Entonces, estamos llegando a un punto en que no es semántica, hermano, no es nada más juego de palabras. Quiere decir, lo que trato de probar es que la muerte no necesariamente es la que conocemos aquí, sino es un reposo para relevo. Seguro. Y allá en Ezequiel, aquí en esta Biblia, Ezequiel 38, vamos a ver. Atiendan. Ezequiel 38. Los comentamos después, mis hermanos. 38 o 28 es donde está el querubín. Siempre me confundo. Bueno, miren cómo dice aquí. Miren cómo dice. Por eso que dijo Alex de que hay distintas clases. Dice, yo te puse, en verso 13, 28-13 de Ezequiel, yo te puse cuando fuiste creado, en el día que fuiste creado, así que no es eterno, pues un querubín, ¿verdad? Es un ser creado. Sí, pero fuiste creado, dice. Entonces, porque los ángeles no son eternos, ellos empezaron alguna vez, no son divinos. Sí, la aramea. Sí. Vale. Desde el día en que cuando fuiste creado, estuviste con el querubín ungido que cubre. Ahora, se especula quién sería el querubín que cubría a Luzbel. El verbo manifestado en el Edén. Seguro, claro, esa fue una salida del verbo, controló a Luzbel, se le fue a Luzbel y por eso lo anda persiguiendo él.
Por eso Cristo bajó a perseguir al diablo, aquí, a deshacer las obras de él, porque era el que estaba bajo su cobertura. Bueno, entonces leo aquí, te puse en el monte santo de Dios, querubín ungido que cubres, junto a Luzbel, en medio de piedras de fuego. Aquí hay una de grupos, hermano. Entonces, ¿quién era el querubín que cubría a Luzbel? ¿Quién era Luzbel? Y luego dice, luego te arrojé del monte de Dios, verso 16, y te eliminaré, oh querubín que cubres, de en medio de tus piedras de fuego, porque te enalteciste. Ahora, yo les pregunto, en otra versión dice que el querubín que lo cubría, ungido, de triple unción, fue el que lo echó. Fue Cristo, el Verbo. ¿Cómo dice allá Marvin? Ahí está. Y ese querubín dice que era de 3 unciones y Luzbel era de 2. Galonistas. Y nosotros somos de una, y yo a veces ni de una. Bueno, yo creo que cada vez está más profundo esto. Yo creo que estos martes va a haber que borrarlos del mapa, porque están muy profundos, hermano. Aquí o salimos cabezudos, salimos cabeza de alfiler, o nos estalla, ¿eh? Bueno, sí, dila. Dice que literalmente dice querubín de una unción, que él era querubín de una unción y posiblemente de una expansión. Y que hay una versión de la Septuaginta que dice, tú eres el rey ungido en el reino y yo te he dado grandeza. Hay otra que es la Siriaca que dice, con el querubín te coloqué. Sucedió que estuviste con el querubín ungido que cubre y yo te coloqué. La Vulgata dice, tú eres el querubín extendido y protector y yo te coloqué. Y hay otra que dice, te destruiré, oh querubín que cubre. Y el querubín te apartó. Y todavía tienen duda de que tenga razón yo en eso. Bueno, ¿qué más? Otra pregunta. Dios lo bendiga. Cuando usted manifestaba de que el siglo venidero va a haber con vara de hierro, y los que están para los primigenios van a ser llevados, van a ser transformados para quedarse con un cuerpo transformado y jugar al mundo con vara de hierro. No va a haber pastores en sí. Jesús va a ser el pastor de todos. ¿Qué función van a cumplir entonces aquellos que de otra forma fuimos a estar rebaños y dejamos de ser pastores? ¿Cuál es la función de ellos? Sobre 10, sobre 5, sobre 2 ciudades, reinos. Acá en la tierra. Ahí vamos a ser reyes. Ustedes saben que solo los primogénitos van a ser reyes en la eternidad. Porque los primogénitos son los vencedores en el área del espíritu. En cambio, los otros son vencedores en el área de la tribulación, o sea, en el área ya del Padre. Pero digamos, los que se van a sentar en el trono con Jesús son los vencedores de Jesús. El que venza, como yo vencí, dice Cristo, se sentará en mi trono, y ese será rey. Los demás serán sacerdotes, y vamos a ver si en funciones. De acuerdo a lo que hizo acá. Esto está bien claro, hermano. Todavía hay unos buenos minutos, 12 minutos. Hermano, en 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Seguro? Ahora noten ustedes que cuando venga la resurrección, que aquí está corroboradísimo, que no es volver a la vida, sino pasar a otra dimensión. Tomen en cuenta que cuando venga la resurrección, hay una buena pregunta que la vamos a dejar para un futuro. ¿Irán a haber simultáneamente cuerpos terrestres y cuerpos celestes conviviendo? Yo digo en la eternidad. Vaya, ahora, ahí se puede explicar por qué los que van a estar terrestres van a tener que comer del árbol de la vida. Igual que el terrestre que estaba en el Edén. Adán. En cambio, el Adán nuevo, nuestro,
Él no tenía que comer del árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. Seguro. Y los dos son probados en madera, en un árbol. El primer Adán y el segundo. Sí, seguro. En un huerto y en un árbol. Y Judas fue colgado en un árbol. O sea, el árbol va a ser para vida o para muerte, según lo que uno haya tragado. Judas tragó, pero no digirió, y lo colgaron en un árbol. Cristo no tenía por qué ser colgado en un árbol, y lo colgó la ley en un árbol, por la culpa de nosotros. Y el primer Adán, por culpa de él, lo colgó el árbol. O sea, que el primer Adán fue derrotado y el segundo victorioso. Bueno, ¿para dónde va el micrófono? Doctor, primogénito quiere decir constructor de futuras generaciones. ¿Será que nosotros... Bueno, no solo eso, esa sería una definición ampliada. Porque primogénito quiere decir el primero que nace. Que rompe matriz. Sí. Pero ¿será que nosotros en esa dimensión seremos constructores de futuras eras por los ciclos? Se tiene que ampliar eso, porque entonces los que somos segundos o terceros de nuestra generación en la familia no seríamos primogénitos. Entonces que se amplía a que eso que acabas de decir, que somos generadores. Pero primogénito quiere decir el primero que nace. El segundo no lo consagraban como el primogénito en los tiempos de la ley. El primer varón que nace. Doctor, disculpe. Al aparecer el Señor en la parucía, Él se iba a sus... Ahora que mencionaste a las mujeres, por eso no puede aceptarse sacerdotisas. Porque en todo el Antiguo Testamento no hay sacerdotisas. Las mujeres que nacían en la tribu de Leví eran tomadas como sacerdotes, pero no ungían. O sea que las mujeres que van a ser llevadas en el arrebatamiento, espiritualmente van a ser primogénitas igual que nosotros, y van a ser coherederas, y eso lo vivo yo gritando, no sé por qué se oponen los varones. No tiene nada que ver eso. No, el sexo va por otro lado. Vamos a ver. Sí, solo para unir dos cosas que se dijeron durante el estudio. Al aparecer el Señor, Él se lleva a sus primogénitos y quedan la mayoría ovejas del Padre, y uno que otro primogénito que no se preparó, pero esos primogénitos que se quedan no van a ser mártires en la tribulación. Eso fue lo que se dijo. En primer lugar, no van a ser mártires. Oigan, hermanos, por favor. No van a ser mártires, pero no van a ser perdidos, porque son primogénitos que tienen que venir a buscar las ovejas, que las tiene que ir a buscar al otro corral. Pero no las va a perder, porque son de Él. Y de las que me diste, Padre, y esas son las que le dio el Padre, son los que se quedaron en otro corral y que no oyeron su voz. Entonces las trae y entonces se va a cumplir ninguna de las mías. Se perdió. Entonces prácticamente podríamos decir que la salvación está asegurada para los primogénitos. Solo que unos pasando por el chapuzón de la muerte tribulacionaria y otros escapados. Hay otro detalle. Antes de ver lo siguiente, allá hay otra nota del hermano Baeza. Bueno, el hecho de que nosotros, siendo primogénitos, somos aparte de la misma forma que el levita era sacerdotal, pero no fungía siempre como sacerdote, sino llevaba requisitos. Entonces ahora el primogénito llena requisitos. Aunque como salvo no tendría que llenarlos, porque los requisitos del salvo solo creer en la sangre. Pero los requisitos del sacerdote en funciones, tenían que lavarlo, tenían que vestirlo, y ser perfecto, ni sobrado ni falto. Entonces, si no, no fungía, aunque no dejaba de ser sacerdote. Manoto, la función...
Bueno, Hermano Otto, usted pensaba que yo hacía todos curaba antes, no. el Señor cuando se lleve a los primogénitos, ¿cuál va a ser la función primordial de los primogénitos al llevárselos? Ser a imagen de su Hijo y ser uno entre hermanos y ser los reyes de todos los universos eternos. Solo eso, Solamente. solamente. La otra pregunta es, ¿tendrán que llenar alguna función los primogénitos sobre la tierra con las ovejas del Padre que se queden? Si no dice que nos pondrá sobre 10 ciudades, o sobre 5, o sobre 2. Ahora, Y esos son reinos. esa función Y no vamos a ser gobernadores de pueblos sin gente. esa función, hermano, irá a ser de una dimensión tan grande que el trabajo angélico ahora para los que han de heredar el reino se queda corto. No, si ellos son servidores, nosotros vamos a ser jefes de ellos. Amén. Yo creo que no podemos concebir en la mente las dimensiones de lo que nos tienen preparado. Dice Efesios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón, eso es lo que tiene preparado para los que le aman, no dice para los salvos. Doctor, digamos, como Abraham tuvo dos primogénitos, ¿verdad? Tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Entonces, ¿en qué punto queda Ismael siendo primogénito? También Faraón tuvo primogénito. Pero fueron muertos. Seguro. Ahora, en cuanto a Ismael, no creo que va a ser perdido. Por eso hay árabes salvos ahora. Yo creo que son de otras ovejas que va a traer. Yo creo que los de la Odisea que vomitaron, no todos se perdieron. Y yo creo que los que se van a ir a las tinieblas de afuera, no todos se perdieron. Y no todos los que no entraron al arca se perdieron en la muerte eterna. Sí murieron en la muerte física, pero no se perdieron todos en la muerte eterna. Amén. Doctor, y otra pregunta es, como en el siglo venidero, la muerte está vencida. ¿Sí o no? El aguijón de la muerte. El aguijón. Exacto. Que no es la muerte. No. Ahora mi pregunta es, ahora nosotros, en este tiempo, ¿dónde? ¿A qué venía el siglo venidero? No, en el siglo venidero hay muerte. Correcto. Pero en este momento nosotros, ¿dónde podemos vencer el aguijón de la muerte? ¿A qué punto? Por la fe. Si no crees, vas a tener miedo. Si crees, no vas a tener miedo. ¿Cristo en el Getsemaní, doctor? ¿Cristo en el Seguro. Getsemaní? Él sabía que iba a morir, pero no tuvo miedo. Después de entregar su alma. Puede entregar su alma. Porque entonces le quitaron el aguijón. Y el aguijón era por la carga nuestra, no era por la carga de él. Quiere decir que uno puede estar afligido por carga de otro, o por la carga de uno. Pero de todas maneras la aflicción de la muerte es peor que la muerte misma. Es que hay primogénitos de los generadores que dijo el hermano Jorge, que van a ser promovidos a la primogenitura. Como Jacob fue promovido a la primogenitura que le arrancó a Isaac. A Esaú, perdón. Bueno, entonces quiere decir que hay promovidos y hay quienes nacen primogénitos. Hay hijos del diablo y hay quienes se hacen adoptivos del diablo. Hay usurpaciones, pero a Dios no le modifica su plan. Una última. 1, 2, 3. ¿Cómo podríamos entender el verso que dice en aquel entonces dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, y así una mujer? ¿Es un caso en el cual uno está recibiendo el arrebatamiento? No, al establecimiento del reino. Acuérdate que eso es el reino, está hablando del reino. Cristo nunca predicó la iglesia. Mencionó solo 2 veces la iglesia. La mencionó 2 veces, pero no la predicó.
predicó el reino. Entonces, cuando él está predicando el reino, dice, uno será tomado y otro será dejado. Pero ese no es arrebatamiento, porque el que se quedó es el que se quedó en el reino. Y el que será tomado era para degüello. Es al revés. Hermano Otto, Así que hay que tener cuidado para predicar ese pasaje, sobre todo los evangelistas. Una inquietud que se me ha presentado es, digamos, hay ovejas del Padre y hay ovejas del Hijo. En el Éxodo estaban los primogénitos, que digamos eran los que eran salvados 2 veces, y estaba el pueblo corriente, pues que era salvados únicamente de la esclavitud. Pero los elementos, hermano, digamos, la sangre y el cuerpo del cordero, digamos, en este caso la sangre cubría a los primogénitos, y el cuerpo del cordero se quemaba todo para que el pueblo pudiera ser libre. ¿Tendría algo que ver los elementos en esto, hermano? Bueno, la figura, para englobarla, es la siguiente. Los primogénitos somos el cuerpo del cordero. Los de Israel, los salvos son los que se comen al cordero. No sé si me expliqué. Como que si los primogénitos hubieran estado metidos en el cordero. Porque somos como Cristo, solo que con la diferencia que no somos divinos. Entonces somos su cuerpo, somos su carne, somos sus huesos. Vale. Entonces somos el cordero. ¿Me entiende? Ahora, los santos, o sea, los hebreos, el pueblo apartado, tenía que comer del cordero para poder sobrevivir. Ahí está otra vez el injertado en el árbol de la vida y el que tiene que comer de las hojas del árbol de la vida. Ahí sería la figura, pues, con los elementos que mencionaste. Solo nos queda poquitos. En la parábola del hijo pródigo, doctor, ¿el primogénito es el hijo menor o el hijo mayor? Me parece que ese no es determinado si es el mayor o el menor, pero primero. Bueno, entonces el menor. Por el rango que ocupó después. Bueno, lo que estamos diciendo es que no, por eso la pregunta que se hizo, de que la primogenitura no es necesariamente un nacimiento primero genético, de romper matriz. Eso era la figura. Pero, pues claro, allá el primero era el primero. Pero ahora el segundo puede ser primero. Y es más, todos los salvos de la iglesia, los que digo, los hijos de Cristo, del Señor en la iglesia, todos somos primogénitos. Ahora, dígame usted cómo podemos ser todos primogénitos si no todos rompimos la matriz al mismo tiempo. Tiene que ser el cumplimiento de la figura. Ok. Ahora todo el mundo quiere preguntar. Vamos a ver. Respecto a lo de los primogénitos, Primero no querían ni contestarlo del siglo venidero. Ahora estamos... Bueno, respecto a lo de los primogénitos, precisamente esa pregunta que usted está haciendo ahorita, me la estaba haciendo yo. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos llamados primogénitos si el primogénito es el hijo número 1 de una generación? Entonces, pero tú ves que Cristo es primogénito y unigénito. Sí. ¿Y cómo puede ser las dos cosas al mismo tiempo? A eso es a donde iba. Entonces, le dice en el Éxodo es una pelea de primogénitos, porque la Biblia Rotterdam dice que al que iban a matar no era Moisés, sino que al primogénito de Moisés. Pero después dice Dios a Faraón, le manda a decir, deja ir a mi hijo Israel porque es mi primogénito. Sí. Entonces, la sangre... Porque ellos como pueblo, perdona que te interrumpa, porque ellos como pueblo rechazaron ser primogénitos. Aunque hay primogénitos, pero metidos en la iglesia. Pero ellos como pueblo rechazaron ser primogénitos. Entonces él dice, deja ir a mi primogénito. Ese es mi primogénito. Pero después no quiso ser primogénito. No, pero tal vez no me estoy dando a entender en lo que quiero decir, hermano. Así como estás diciendo. Por eso yo creo ahora en la pérdida de la salvación única y exclusivamente porque uno se salga. Hermano, también dice desde el principio a producir la imagen de su hijo y llamados a ser primogénitos.
Pucha, oiga, hermano, qué tremendo es. A reproducir. Yo no lo había leído. O sea, que algún vientre celestial solo pare primogénitos, ¿verdad? Mire, los primogénitos están escogidos por Dios. Los primogénitos están escogidos por Dios. Por eso, atiendan. Por eso, atiendan, hermanos, por favor. Por eso nosotros, me perdí el hilo por estar, me distrajeron. Los primogénitos, ya perdí el hilo, ¿qué iba a decir? El mismo que me interrumpió. Ahorita volvemos en sí. Porque a los que conoció de antemano los destinó también desde el principio a producir la imagen de su Hijo, ahí está. Llamados a ser el primogénito. Ahí está, ya agarré el hilo. ¿Qué fue lo que vio el Padre antes para que los declarara a edificar a imagen de su Hijo? Porque por eso pone a los que antes conoció. Entonces, conocer es para escoger. No depende del vientre donde nacemos, ¿no? Ahí es donde se cumple que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tuvo misericordia ya. Para eso, pues. Bueno, pero porque él sabe qué está haciendo con sus primogénitos. El problema está en no ser primogénito. Ahí es donde van a venir dolores y van a venir problemas. Y acuérdense ustedes que la primogenitura se puede adoptar. Es decir, adoptar, pero no se puede arrebatar, que eso fue lo que hicieron los hijos de Coré. Quisieron arrebatar la primogenitura del sacerdocio. Y eran gobernadores, eran trabajadores, era diaconado. Y entonces tronaron. Y en muchas Biblias dice que bajaron, imagínense ustedes que hay una Biblia que dice que bajaron al sepulcro vivos. ¿Quién baja al sepulcro vivo? Nadie. Ellos no bajaron al sepulcro vivo, ellos bajaron al Seol, al abismo, vivos. Bueno, en unas, pero en otras dice al sepulcro. No, pues, ¿quién va a estar vivo dentro del sepulcro? Entonces quiere decir que sí pueden haber vivos en el Seol o en el abismo. Y después que se cerró el abismo, a lo mejor se mueren, pero entraron vivos. Pero no entra nadie vivo, a menos que lo entierren vivo al sepulcro. Ustedes prolongan el día, hombre. Podríamos decir que la primogenitura no se escoge, se tiene, pero se alcanza los beneficios de ella si uno desea o no. Si no la ofrecieran ahora. Como los primogénitos no escogían nacer, pero sí escogía como Esaú quedarse con él. Pero acordate una cosa, que hay primogenitura por nacimiento y primogenitura por adopción. ¿Por qué? Como fue el rey, era como somos nosotros. Seguro, es que mire, es obvio, hermano, es obvio. ¿Saben por qué? Por eso me gustó, mira, mi hermano, los que dijiste generan, ¿cómo es la cosa? ¿Qué? Que producen generaciones. Primogénito quiere decir constructor de futuras generaciones. Vale. ¿Por qué generaliza? Porque el primogénito no es necesariamente el primero que nace. Puede ser adoptado. Y lo da el Señor como que hubiera nacido. Ahora, si eso es así, de todas maneras, la predestinación no tiene nada que ver con salvación y perdición. Tiene que ver con posición. Se lo voy a decir yo, perdone, ya la picaron el zompopero. Lo usé yo el domingo en la iglesia central, la noche. La casa grande de los vasos, que son los hijos de Dios dentro de la iglesia, no dentro de la creación. ¿Quién pidió ser de oro? ¿Y quién pidió ser de barro? Lo hicieron. Le dieron forma. Vale.
Si le dieron forma para ser de oro como el hijo, así quiere él, ese es su llamamiento. Pero sí le pidieron que se dejara limpiar para el oficio bueno o malo. Lo primero es la predestinación. Lo segundo es la preordenación, o sea, la decisión humana. Entonces, de ninguna manera estuviera ese pasaje en la Biblia si no le hubieran dicho a Rebeca, que era la esposa, ¿quieres ser esposa? Sí. Bueno, y si hubiera dicho que no, la desechan, dice. Ahí dice. La desechan. Entonces, sí, Dios desecha envolturas. Y desecha envolturas predestinadas. Porque la predestinación no quiere decir que lo obliga. Sino, dice, yo te predestiné para eso. Por eso sufría Pablo. Decía, yo quiero ese supremo llamamiento. Alcanzarlo. Ser digno. Porque si solo Dios lo fuera a hacer todo y no delegara nada, entonces solo esperemos el pan mojado y ya hasta masticado. ¿A dónde vamos? Mi hermano Sergio Noriega. Ah, eso se puso bueno, ¿ah? Y no me refiero al té. Pero de té. Por si queda grabado. Vemos en Esaú que la devolución de una primogenitura. Pero me ponía a pensar que realmente él nunca fue primogénito. Esaú. En la predestinación. Entonces, como que la primogenitura, o sea, vemos el concepto de Esaú como la devolución. La pudo haber alcanzado, ¿no? Sí, pero lo vemos como ejemplo. Porque la perdió porque no fue digno. Entonces, eso infiere que haya adopción de primogenitura. Sí. Sí, pero yo miraba el ángulo. Por eso la alcanzó. No. Pero la alcanzó sin que le perteneciera. Quiere decir que puede haber adopción. Sí, yo miraba el ángulo de Jacob, que era realmente el primogénito. Aquí hay que usar cacúbito. Como perdiéndola, de todas maneras, aun cuando en la tierra la perdió, de todas formas, en la mente del Padre, en la escogencia para Esaú, para Jacob, de todas maneras se cumplió en él. Super plan. Pero tenía opción en el plan, Esaú. Si no, ¿para qué? Si no, no lo dejan de hacer primero. Hermano, esta es una cosa muy profunda. Ojalá que no salgamos disparatando, pero sí disparando. Porque, miren, esto no se oye en púlpitos, no se leen, no se lo va a tener en libros, no lo va a oír en seminarios, a menos que tengan esa revelación. Yo creo que las